Carl Gustav Jung, El hombre y sus símbolos. Introducción. John Freeman. Los orígenes de este libro son lo bastante inusitados para que sean de interés y mantienen relación directa con su contenido y con la labor que expone, por lo cual permítaseme contar cómo se empezó a escribir. Cierto día de la primavera de 1959, la British Broadcasting Corporation me invitó a que entrevistara en la televisión inglesa al Dr. Carl Gustav Jung. La entrevista tenía que hacerse a fondo. Por entonces yo sabía muy poco acerca de Jung y su obra e inmediatamente fui a conocerle a su hermosa residencia a orillas del lago de Zúrich. Eso fue el comienzo de una amistad que significó mucho para mí y, confío, fuera agradable para Jung en los últimos años de su vida. La entrevista para la televisión no tiene más espacio en este relato salvo que se la consideró de buen éxito y que este libro, por una casual combinación de circunstancias, es el resultado final de aquel acontecimiento. Uno de los que vieron a Jung en la pantalla del televisor fue Wolfgang Fox, gerente de la editorial Aldous Books. Fox se había interesado vivamente desde su infancia por el desarrollo de la psicología moderna, cuando vivía cerca de los Freud en Viena. Y mientras observaba a Jung hablando de su vida, su obra y sus ideas, Fox reflexionó qué lástima era que, mientras el esquema general de la obra de Freud era conocido de sobra por los lectores cultos en todo el mundo occidental, Jung jamás había conseguido abrirse paso hacia el público general y siempre se le consideró demasiado difícil para el lector popular. De hecho, Fox es el creador de El hombre y sus símbolos. Al saber por la televisión que existía una cálida amistad entre Jung y yo, me preguntó si querría unirme a sus intentos de persuadir a Jung para que expusiera sus ideas más importantes y básicas en un lenguaje y una amplitud que resultaran inteligibles e interesantes para los lectores adultos, pero no especializados. Acepté inmediatamente la idea y partí de nuevo para Zúrich, seguro de que podría convencer a Jung del valor y la importancia de semejante labor. Jung me escuchó en su jardín durante 2 horas, casi sin interrupción, y después dijo no. Lo dijo de la forma más amable posible, pero con gran firmeza. Nunca había intentado popularizar su obra y no estaba seguro de que pudiera hacerlo ahora con buen éxito. En todo caso, ya era viejo, se sentía un tanto cansado y poco inclinado a aceptar un compromiso tan largo acerca del cual tenía tantas dudas. Todos los amigos de Jung estarán de acuerdo conmigo en que era un hombre de lo más absoluto en sus decisiones. Sopesaba un problema con cuidado y sin prisa, pero cuando daba su respuesta, comúnmente era definitiva. Regresé a Londres muy desilusionado, pero convencido de que la negativa de Jung era el final de la cuestión. Así hubiera sido, a no ser por la intervención de 2 factores que yo no había podido prever. Uno de ellos fue la pertinacia de Fox, el cual insistió en que volviera a dirigirme a Jung antes de aceptar la derrota. El otro fue un suceso que, cuando vuelvo a recordarlo, aún me sigue asombrando. Como dije, el programa de televisión se consideró de muy buen éxito. Hizo que le llegaran a Jung muchísimas cartas de toda clase de gente, muchas de ellas de personas comunes sin conocimientos médicos ni psicológicos que se habían sentido cautivadas por la presencia autoritaria, el humor y la encantadora modestia de este verdadero gran hombre, el cual había entrevisto en su idea de la vida y de la persona humana algo que podría serles útil. Y Jung quedó muy complacido, no solo por recibir las cartas, el volumen de su correo era siempre enorme, sino por recibirlas de gentes que normalmente no hubieran tenido contacto con él. Fue entonces cuando tuvo un sueño de la mayor importancia para él, y al leer este libro se comprenderá lo importante que fue. Soñó que,
en vez de estar sentado en su despacho y hablando a los grandes doctores y psiquiatras que solían acudir de todo el mundo a verle, estaba sentado en una plaza pública y dirigiéndose a una multitud de gente que le escuchaba con embebida atención y entendiendo lo que decía. Cuando 1 o 2 semanas después Fox renovó su ruego de que Jung se debería encargar de un nuevo libro proyectado, no para el estudio clínico o el filosófico, sino para el público general del mercado librero, Jung se dejó persuadir. Puso 2 condiciones. Primera, que el libro no fuera de uno solo, sino el esfuerzo colectivo de él mismo y de un grupo de sus más íntimos seguidores, por medio de los cuales había intentado perpetuar sus métodos y sus enseñanzas. Segunda, que se me encargara a mí la tarea de coordinar la obra y de resolver todos los problemas que pudieran surgir entre los autores y los editores. Para que no parezca que esta introducción rebasa los límites de una modestia adecuada, me apresuraré a decir que me halagó esa segunda condición, aunque comedidamente, porque muy pronto me enteré de que la razón por la cual me escogió Jung fue, esencialmente, que me consideraba de inteligencia adecuada, pero no excepcional, y sin el menor conocimiento serio de psicología. Así es que, para Jung, yo era el lector medio de este libro. Lo que yo pudiera entender sería inteligible para todo el que tuviera interés. Donde yo me atascara, quizás fuera demasiado difícil u oscuro para algunos. Aunque no me sentía indebidamente halagado con esta apreciación de mi papel, no por eso dejé de insistir escrupulosamente, temo que a veces para exasperación de los autores, para que todos los párrafos estuvieran escritos y, si era necesario, vueltos a escribir con una claridad y una brevedad que me permitieran decir con confianza que este libro, en su totalidad, está destinado y dirigido al lector general y que los temas complejos de que versa están tratados con una sencillez poco frecuente y alentadora. Después de mucha discusión, se acordó que el tema general del libro sería el hombre y sus símbolos, y el propio Jung escogió a sus colaboradores en la obra, la doctora Marie-Louise Bonfrance de Zúrich, quizá su más íntima confidente profesional y amiga, el doctor Joseph L. Henderson de San Francisco, uno de los más eminentes y leales seguidores norteamericanos de Jung, la señora Aniela Jaffe de Zúrich, quien, además de ser una experimentada analista, era secretaria privada de Jung y su biógrafa, y la doctora Yolande Jacobi, que, después del propio Jung, es la autoridad de mayor experiencia en el círculo de Jung en Zúrich. Estas 4 personas fueron elegidas en parte por su destreza y, en parte, porque todas ellas tenían la plena confianza de Jung de que trabajarían desinteresadamente, bajo sus instrucciones como miembros de un equipo. El cometido personal de Jung era planear la estructura total del libro, supervisarla y dirigir la obra de sus colaboradores y escribir, por su parte, el capítulo clave Acercamiento al inconsciente. El último año de su vida lo dedicó casi totalmente a este libro, y cuando murió, en junio de 1961, su sección estaba completa. De hecho, la terminó solo unos 10 días antes de su enfermedad final, y había aprobado todos los borradores de los capítulos de sus colegas. Después de su muerte, la doctora von Franz asumió toda la responsabilidad para la conclusión del libro, de acuerdo con las instrucciones expresas de Jung. Por tanto, el tema de el hombre y sus símbolos y su bosquejo fueron determinados, hasta en sus detalles, por Jung. El capítulo que lleva su nombre es obra suya y, aparte algunas leves ampliaciones editoriales para mejorar la comprensión del lector general, de nadie más. Fortuitamente fue escrito en inglés. Los demás capítulos fueron escritos por los otros autores según las instrucciones de Jung y bajo su supervisión. La labor final de la edición de la obra completa, después de la muerte de Jung, la realizó la doctora Bonfrance, con una paciencia, comprensión y buen humor que nos dejaron a los editores y a mí mismo muy agradecidos. Por último, respecto al contenido del libro,
el pensamiento de Jung transformó el mundo de la psicología moderna más de lo que puedan comprender muchos de los que solo tienen conocimientos someros. Términos tan conocidos como, por ejemplo, extravertido, introvertido y arquetipo son conceptos junguianos, tomados y a veces mal usados por otros, pero su abrumadora contribución a la comprensión psicológica es su concepto del inconsciente. No como el subconsciente de Freud, un mero tipo de desván de los deseos reprimidos, sino un mundo que es precisamente una parte tan vital y tan real de la vida de un individuo como la conciencia, el mundo cogitativo del ego, e infinitamente más rico. El lenguaje y la gente del inconsciente son símbolos, y los medios de comunicación son los sueños. Por lo cual el examen del hombre y de sus símbolos es de hecho el examen de la relación del hombre con su propio inconsciente. Y como, según las ideas de Jung, el inconsciente es el gran guía, amigo y consejero de lo consciente, este libro se refiere en los términos más directos al estudio de los seres humanos y sus problemas espirituales. Conocemos el inconsciente y comunicamos con él, un servicio de doble camino, principalmente por medio de los sueños, y a lo largo de este libro, sobre todo en el capítulo propio de Jung, se encontrará una notable insistencia en la importancia del soñar en la vida de la persona. Sería una impertinencia por mi parte el intento de interpretar a los lectores la obra de Jung, pues muchos de ellos, con seguridad, tendrán mayor capacidad para comprenderla que yo mismo. Recuérdese que mi papel era meramente el de servir de filtro de inteligibilidad, pero en modo alguno el de intérprete. No obstante, me atrevo a ofrecer 2 puntos generales que, como profano en la materia, me parecen importantes y que pudieran ayudar a otros indoctos. El primero es acerca de los sueños. Para los junguianos, el sueño no es una especie de criptograma típico que puede descifrarse mediante un glosario de significados simbólicos. Es una expresión integral, importante y personal del inconsciente individual, y es, precisamente, tan real como cualquier otro fenómeno concerniente al individuo. El inconsciente individual del soñante está en comunicación con el soñante solo para ese fin y está seleccionando símbolos que tengan significado para el soñante y para nadie más. Por tanto, la interpretación de los sueños, ya sea por el analista o por el propio soñante, es para los psicólogos junguianos un asunto totalmente personal e individual, y a veces también experimental y muy largo, que en modo alguno puede confiarse a normas empíricas. Lo contrario de esto es que las comunicaciones del inconsciente son de la mayor importancia para el soñante. Es natural que así sea, ya que el inconsciente es, por lo menos, la mitad de su ser, y con frecuencia le ofrece consejo o guía que no podría obtener de ningún otro origen. Así es que, cuando describí el sueño que tuvo Jung referente a que hablaba una multitud, no estaba describiendo un cuadro de magia o sugiriendo que Jung probaba a echar la buena aventura. Lo que yo hacía era volver a contar en los términos sencillos de la experiencia diaria cómo Jung fue aconsejado por su propio inconsciente que recapacitara sobre un juicio inadecuado hecho por la parte consciente de su mente. Ahora bien, de aquí se deduce que el soñar no es una cuestión que los junguianos consecuentes puedan considerar tan sencilla como una cuestión casual. Contrariamente, la capacidad para establecer comunicación con el inconsciente es una parte de la totalidad del hombre, y los junguianos enseñan, no se me ocurre un término mejor, a ser receptivo para los sueños. Por tanto, cuando el propio Jung se halló frente a la decisión crítica de si escribir este libro o no escribirlo, pudo acudir al doble recurso de su consciente y su inconsciente para decidirse. Y en todo este libro se encontrará que al sueño se le trata como una comunicación directa, personal y significativa hecha al soñante,
una comunicación que utiliza símbolos comunes a toda la humanidad, pero que los utiliza en todas las ocasiones de una forma completamente individual, que solo puede ser interpretada con una clave por entero individual. El segundo punto que deseo señalar se refiere a una característica particular del método argumentativo que es común a todos los escritores de este libro, y quizás de todos los junguianos, quienes se han limitado a vivir totalmente en el mundo de lo consciente y rechazan la comunicación con el inconsciente, se atan por las leyes de la vida consciente y convencional, con la lógica infalible, pero frecuentemente sin sentido, de la ecuación algebraica. Razonan con premisas supuestas para deducir conclusiones incontestables. Me parece que Jung y sus colegas, se den o no cuenta de ello, rechazan las limitaciones de ese método de argumentación. No es que desdeñen la lógica, sino que en todo momento parecen estar argumentando para el inconsciente y el consciente. Su método dialéctico es simbólico y, con frecuencia, indirecto. Convencen no por medio de la luz minuciosamente enfocada del silogismo, sino bordeando, repitiendo, presentando una visión reiterada del mismo tema visto, cada vez desde un ángulo ligeramente distinto, hasta que, de repente, el lector, que en ningún momento se dio cuenta de que hubiera ninguna demostración conclusiva, halla que se ha apoderado e incorporado dentro de sí de alguna verdad más amplia. Los argumentos de Jung y los de sus colegas se elevan en espiral sobre su tema como un pájaro volando en torno a un árbol. Al principio, cerca del suelo, solo ve una confusión de hojas y ramas. Paulatinamente, según va ascendiendo más y más en sus vueltas, los reiterados aspectos del árbol forman un todo y están en relación con sus contornos. Algunos lectores pueden encontrar este método de argumentación en espiral un tanto oscuro y hasta confuso en unas pocas páginas, pero no creo que más. Es característico del método de Jung y el lector bien pronto se verá arrastrado por él a un viaje persuasivo y absorbente. Las diferentes secciones de este libro hablan por sí mismas y apenas necesitan introducción mía. El capítulo de Jung introduce al lector en el inconsciente, en los arquetipos y símbolos que forman su lenguaje, y en los sueños por los cuales se comunica. En el capítulo siguiente, el Dr. Henderson explica la aparición de diversos arquetipos en la mitología antigua, la leyenda popular y el ritual primitivo. En el capítulo titulado El proceso de individuación de la doctora von Franz, describe el proceso por el cual el consciente y el inconsciente dentro de un individuo aprenden a conocerse y respetarse y acomodarse recíprocamente. En cierto sentido, este capítulo no solo contiene el quid de todo el libro, sino, quizá, la filosofía de Jung acerca de la vida. El hombre se totaliza, integra, calma, se hace fértil y feliz cuando, y solo entonces, se completa el proceso de individuación, cuando el consciente y el inconsciente han aprendido a vivir en paz y a complementarse recíprocamente. La señora Jaffe, al igual que el Dr. Henderson, se ocupa en demostrar el reiterado interés del hombre, casi una obsesión, por los símbolos del inconsciente. Tienen para él una íntima atracción profundamente significativa, casi nutricia y fortalecedora, ya se produzcan en los mitos y cuentos de hadas que analiza el Dr. Henderson o en las artes plásticas que, como demuestra la señora Jaffe, nos satisfacen y deleitan con la incitación continua al inconsciente. Finalmente, debo decir unas palabras acerca del capítulo de la doctora Jacobi que, en cierto modo, se separa del resto del libro. En realidad, es el resumen de la historia clínica de un análisis interesante y positivo. Es evidente el valor de un capítulo semejante en un libro como este. Sin embargo, son necesarias dos palabras de advertencia. Primero, como señala la doctora von Franz, no hay lo que podría llamarse análisis típico junguiano. No puede haberlo porque cada sueño es una comunicación individual y privada y no hay dos sueños que utilicen los símbolos del inconsciente de la misma manera.
por lo cual cada análisis junguiano es único y es erróneo tomar sacado del archivo clínico de la doctora Jacobi o cualquier otro de los que haya, como representativo o típico. Todo lo que se puede decir del caso de Henry y sus sueños, a veces sombríos, es que forman un ejemplo auténtico de la forma en que el método junguiano puede aplicarse a un caso particular. Segundo, la historia completa, aun de un caso relativamente sencillo, requeriría un libro entero para contarla. Inevitablemente, la historia del análisis de Henry se perjudica un poco al resumirse. Las referencias, por ejemplo, a Li Ching, quedan un tanto oscuras y le dan un sabor artificioso, y para mí insatisfactorio, de ocultismo, al ser presentadas fuera de su contexto. No obstante, llegamos a la conclusión, y estoy seguro de que el lector estará de acuerdo, de que, con las advertencias hechas, la claridad, por no mencionar el interés humano, del análisis de Henry enriquece mucho este libro. Comencé describiendo cómo Jung llegó a escribir El hombre y sus símbolos. Concluyo recordando al lector la notabilidad, quizá única, de esta publicación. Carl Gustav Jung fue uno de los grandes doctores de todos los tiempos y uno de los grandes pensadores de este siglo. Su finalidad fue siempre ayudar a los hombres y a las mujeres a conocerse a sí mismos, de tal modo que, conociéndose y utilizándose sensatamente, pudieran llevar una vida plena, fértil y feliz. En el mismo final de su vida, que fue tan plena, fértil y feliz como jamás he conocido otra, decidió utilizar la fuerza que le quedaba para dirigir su mensaje a un público más amplio que el intentado alcanzar hasta entonces. Terminó su tarea y su vida en el mismo mes. Este libro es un legado al amplio público lector.